Y 3 minutos de la mañana volvemos a sintonía de Torrevieja Radio en este viernes 14 de junio y como cada viernes, como es habitual y más en temporada, tenemos de nuevo una nueva y esperemos que emocionante tertulia. Y en esta ocasión una tertulia muy escueta porque tenemos tan solo 2 tertulianos y bueno, espero que eso no sea problema para que podamos hablar tranquilamente y debatir sobre los problemas que interesan tanto a la sociedad torrevejense como a la sociedad española, porque vamos a hablar evidentemente de temas que atañen a todo el conjunto del país. En primer lugar, como siempre, pues mi obligación es introducir y presentar a los contertulios del día de hoy. Matías Antón, buenos días. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos con la gran afluencia de la gente, pero como estamos aquí 2 personas que nos gusta fomentar mucho el don de palabra nuestro, pues va a parecer que somos 5 en vez de 2. Seguro que sí. Bienvenido, Matías, a la tertulia y espero que te sientas muy a gusto aquí discutiendo con Joaquín Alvaradejo. Joaquín, buenos días. Hola, buenos días. Lo vamos a intentar, ¿eh? Vamos a intentar darle el contenido suficiente para que, a lo mejor no sé si 5, pero igual 8. Es decir, como sí, da la sensación de multitud. Vamos a intentarlo. Bueno, pues esperemos que sí y Joaquín, que te sientas muy a gusto la tertulia. Gracias. Y que no lo acuse tu voz, ni tu garganta, ni tu estado de salud. Vamos a intentarlo. Bueno, vamos a hablar en primer lugar de las elecciones europeas, que claro, por supuesto ya han dado bastantes titulares por sí solas, pero es que además también se han juntado con lo ocurrido en el Parlamento catalán, lo ocurrido también con la irrupción de la extrema derecha no solamente en nuestro país, sino también en otros países de nuestro entorno como son Francia y Alemania. En fin, una situación que estoy seguro que tiene muchas lecturas y que también estoy seguro que nuestros contertulios del día de hoy están deseando comentar. Así que Matías, Joaquín, ¿quién quiere comentar? ¿Matías? Bueno, sí, son muchas cositas. Sí que son. Vamos a ir por partes. A ver, yo creo que a nivel general, lo que se esperaba más o menos se pensaba, el ciudadano y ciudadana de a pie era lo que ha pasado, que bueno, que el Partido Popular iba a sacar más votos que el Partido Socialista. Ahora, lo que posiblemente no teníamos, y digo teníamos porque aquí me incluyo yo, las cosas muy claras, era que surgiese un partido formado por un troll de internet, creado a través de grupos de Telegram y fake news y tweets, sin ningún tipo de programa político más allá de se acabó la fiesta, y de repente se planta con 3 diputados en el Parlamento Europeo, sin ningún tipo de programa político, sin ningún tipo de absolutamente nada, promoviendo cosas que ellos mismos saben que no pueden conceder, y da mucho miedo, porque a mí cuando yo vi el final, a mí me gusta, yo no veo el fútbol, no me gusta, no me lo paso bien viendo el fútbol, pero me lo paso bien las elecciones y y el ir viendo cómo va subiendo, cómo va bajando los comentarios de la gente y todo, y me lo cargo hasta el final y cuando vi esos tres diputados, me recordó mucho a uno de los capítulos de Black Mirror de la primera temporada, el de, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje virtual, Guado creo que era, o algo así, un personaje virtual que crean, muy famoso, que se hace ultra famoso en redes, que la gente joven lo sigue porque le hace mucha gracia, ese personaje empieza a virar, su discurso empieza a transformarse en un poquito más político, hasta que al final se presenta presidente del gobierno y sale elegido como presidente del gobierno un personaje virtual. Pues de esa serie de ficción a esto que estamos teniendo en este momento, creo que hay muy poquito. Simplemente este ser humano vive y respira. Pero de ahí a que las propuestas y las cosas tengan una cierta base, valga redundancia,
es ninguna. O sea, no tienen, se te pones a hablar con ellos y no hay una cosa que no sea crispación, que no sea, sí, pero no sé qué, no sé cuánta. Un odio extremo a todo aquello que no es lo que es de ellos o suyo. Véase racismo, xenofobia, derechos LGTBI, etc, etc, etc. Pero puedes estar no a favor de determinadas cosas, que eso se puede entablar una conversación y ver puntos de vista, pero no puedes estar radicalizado con absolutamente todas esas cosas, porque ahí no hay comunicación, ahí no hay un posible entendimiento, o por lo menos una exposición de ideas o de pensamientos de una manera, sana, ¿no? Y es lo que me da miedo, porque no me da miedo esto, que al fin y al cabo han salido 3, me da miedo ver el resto de Europa. Ese sí que me da miedo. El resto de Europa, con Italia con Meloni, el resto de Europa en Alemania, el resto de Europa Francia, Bélgica, Austria, Polonia. Da mucho miedo. Da mucho miedo que parece que estamos empezando a desaprender aquello que ya habíamos aprendido, ¿no? Aquellos límites, entre comillas, que la propia sociedad, en este caso la europea, se había puesto después de grandes fracasos humanitarios que tuvimos hace menos de un siglo. Entonces, Mira, si te parece, sí. Vamos a dejar que Joaquín hable también a este respecto, y si luego... Como somos pocos, yo me extiendo. No, ya, lo digo por acoger un tema de las propias elecciones europeas, ¿no? Como ha introducido Matías el avance de la ultraderecha y de los partidos de la más extrema derecha, tanto en España como en Europa, como primer punto de partida de estas elecciones, Joaquín. A mí me parece una reflexión muy interesante la que ha hecho Matías. Y hay argumentos de él que haría míos, ¿no? Por eso yo quiero poner en valor la victoria del Partido Popular, que me parece que es la victoria de una formación política que de alguna manera pues encarna y defiende los valores de la Europa que fue primero de los 12, luego hasta el número de 27, 28, 29. Yo creo que tenemos que ir a ese sentido común denominador que hace que los extremos no tengan protagonismo. No es un análisis mío, por lo tanto, como no es mío, no me lo puedo arrogar, pero sí que es verdad que a los que nos gusta la política hemos ido a las fuentes de esos que de verdad saben y son conscientes que en la última semana de campaña electoral el presidente Sánchez en estas elecciones europeas habló más de esa formación política que ha referido Matías y que yo no voy a nombrar que nadie. Fue el único que hablaba de ese líder. De hecho, los que se dedican a hacer encuestas y estudios sociológicos indican que de esos 3 escaños, de esas 3 actas del diputado autonómico europeo que ha obtenido esta formación política, 2 se las ha puesto en bandeja la publicidad gratuita que ha efectuado sobre él Pedro Sánchez. En la sesión de control al Congreso de los Diputados ayer se nombró a esa formación política y se nombró a ese líder de esa formación política que ha recogido 800.000 votos, cuidado, Pedro Sánchez creo que 7 u 8 veces. Al final debemos de tener en cuenta que si se habla de todo eso, también es verdad que no se habla del cataclismo electoral que tuvo el Partido Socialista en muchas zonas de España. Perdón, podemos hablar de Castilla-La Mancha. Ya es cierto que no podemos extrapolar ni queremos extrapolar, pero en Castilla-La Mancha, que creo que es un feudo poco dudoso del socialismo español, el Partido Popular le ganó por 11 puntos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que mucho cuidado también con aquellos que se ponen desde lo alto de un pedestal a señalar todo lo que no sea como él, extrema derecha, y sin embargo creo que todos estaremos de acuerdo de aquí que hay pocas formaciones más identificadas con la extrema derecha, incluso con conceptos
que no rozan, sino que invaden el racismo, como es Junts. Entonces, el socio prioritario y quien manda la agenda del presidente del gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, es Junts y Puigdemont. Por lo tanto, estamos viviendo una situación de anomalía, en mi opinión, en este país, en España, y hay que ser muy prudentes y hay que ser, pues bueno, intentar buscar aquello de la aburrida normalidad democrática. Hablar de que un señor ha obtenido 3 actas de eurodiputado en una formación política de nuevo cuño y sin programa electoral, como muy bien ha afirmado Matías, es tapar que ha habido un partido centrado, con alguna propuesta, con idea de intentar en la medida de lo posible de hacer un buen proyecto para España en Europa, como es el Partido Popular, que ha ganado las elecciones y que el Partido Socialista ha sacado el peor resultado de las europeas desde el año 1987. Está bien, me parece correcto, hablar de la extrema derecha y de la ultraderecha. No me parece mal, pero me parece que hay que hablar también de esos otros detalles que no pueden quedarse ocultos. Yo el otro día puse un tuit donde manifesté que desde el punto de vista político, no desde el punto de vista de la convivencia entre los españoles, sino desde el punto de vista puro y duro de la política, que uno al final del día, cuando habla de ese tipo de política, se tiene que duchar, me parece una buena estrategia, una buenísima estrategia, la de Pedro Sánchez, siendo él presidente del gobierno, por la extrema derecha racista que representa Junts, que señale que hay 3 extremas derechas en España, que intente dividir el voto, porque cuando él hace eso, lo que hace es intentar que el voto, cuando él se mete con Alvise y se mete con este tipo de formaciones, lo que hace es darle publicidad. Y es entonces lo que hace es dividir más el voto del centro derecha para perpetuar su posicionamiento. Después de 6 años dirigiendo el Boletín Oficial del Estado y el gobierno de España, perdió las elecciones europeas. Esta es la realidad. Pero sin embargo, estamos hablando de otras cosas. Bueno, pues a mí todo esto me genera, como a Matías, mucho miedo. Están pasando cosas que desde el punto de vista de lo que debe de ser la prudencia, una democracia fuerte, una democracia europea, el respeto a todo y que se busquen consensos, yo estoy con Matías. Yo también estoy en estos momentos sintiendo miedo hacia el futuro de mi país. ¿Qué os parece, por también hablar de otro tema, la bajada de puntos, ¿no?, de participación de las elecciones europeas? Hablamos de 11 puntos menos con respecto desde 2019 al 2024. Hablamos, no sé si es de una desafección de la ciudadanía con respecto a las elecciones, desencanto con la política. De hecho, muchas afirmaciones en alguna de las tertulias en las que de aquí de Torrevieja Radio se hablaba de que la clase política pues no es la que era antes y que también quizá por eso la gente quizá está un poquito cansada de votar a esa clase política que quizá no les representa tanto como podría ser los Aznar, Felipe González, Juan Luis Guerra, Santiago Carrillo, no sé. Bueno, a mí todos esos que has dicho me parece... Voy a ir al principio, que es bajada de 11 puntos de participación con respecto a las elecciones de 2019 en las europeas. Sí. Como iba diciendo, todos esos que has dicho me parecen unos sinvergüenzas todos. Entonces, partiendo de esa base, intentar apelar a lo antiguo que era mejor me parece una patraña. Los políticos son políticos, han sido políticos y seguirán siendo políticos siempre. Te recuerdo que tienes a uno delante. Te recuerdo que tienes a uno delante. Sí, claro. Bueno, pero no es en excedencia. Pero con esto me refiero que apelar a que ellos eran mejores, era otro tipo de política. No, señores, porque no queremos acordarnos de montones y montones de cosas, de desfalcos de dinero, de tramas ocultas, etc, etc, etc. No queremos acordarnos, entonces cualquier tiempo pasado fue mejor, apelando al poeta, ¿no? La poca participación, yo creo que también esto tiene 2 factores. Uno, que es Europa, y como parece que es muy lejos y que nos toca de refilón. Claro, estamos hablando sobre las mismas elecciones, no estamos hablando sobre elecciones nacionales, por ejemplo. Claro, o municipales. Exacto. Y parece que nos toca de refilón, pues bueno,
nos importa un poquito menos. Si tengo otra cosa que hacer, pues me planteo un poco menos si dejármela o no dejármela para ir a votar. Lo digo porque estas cosas me las han dicho a mí. Con lo cual casi mato a esas personas que me lo han ido diciendo, porque, bueno, pues porque votar hay que votar. Y también hay otro factor, y es el que tampoco se explica muy bien o la gente no lo sabe muy bien. Precisamente si hay algunas elecciones que tenemos en España que sean las que mejor pueden dar un espectro de lo que España quiere, son las europeas, porque tiene circunscripción única. No es como el resto de elecciones que tienen sus diputaciones y que tienes que votar a X diputados y después esos se van juntando en el Parlamento. El Parlamento, en la Comunidad Valenciana, o lo que sea pertinente en este momento. Aquí todos votan al partido que se presente, con ese cabeza de lista que se presente. Y eso hace que partidos minoritarios puedan o tengan la posibilidad de poder subir. E incluso tú, además, si vives en Cuenca, vas a poder votar al cabeza de lista del partido que tú quieras que se presente. Si tú vives en Cuenca, no vas a poder votar al presidente del gobierno. Vas a poder votar a los diputados que se presentan por la circunscripción de Cuenca. Esto tampoco se cuenta y yo creo que esto es muy importante. Sí, y desde mi punto de vista, a mí la ley de ON, evidentemente, pues como podéis observar, no me gusta nada. Yo abogo por una circunscripción única siempre. Y entonces creo que es un punto muy importante que la gente debería estar informada de ello, porque si hay un momento, si hay unas elecciones que tu voto vale más, es en estas elecciones, en las elecciones europeas. Joaquín. Yo creo que hay una explicación al respecto de la baja participación, al menos en la comparativa con el año 2019, y es que en el 2019 coincidía con el voto autonómico y municipal. Cierto. La gente llevaba entonces 3 papeletas, y bueno, pues de alguna manera ahí ese impulso, pues a ese impulso se subió, ¿no?, en las elecciones europeas del 19. Habría que, por aquello de la justicia, igualarlo un poco o hacer la comparativa a las elecciones que hemos tenido con las del año 14. Y la participación es muy similar. De manera histórica, salvo la excepción del 19, en la serie histórica de participación ha estado rondando una baja participación. Sí, yo creo que falta cierta pedagogía y oye, pues es verdad que en estos momentos podemos decir que Europa no es algo que nos roce muy de allá, porque la realidad de las cosas es que Europa está perfectamente comprometida con los derechos sociales y con las luchas sociales en España, con el intento de igualar nuestra actividad económica con la de los países más potentes de Europa. Ahí están los fondos europeos, que al final eso es dinero que viene de otra parte de Europa hacia aquí. Es verdad que nosotros hemos tenido ayudas de Europa pasando a España, como otras economías europeas también, crisis profundas, y de algún modo, pues sí, muy probablemente vamos a ir a elecciones generales en España en un periodo de tiempo muy largo, no muy largo. Yo aventuro que será en un periodo de tiempo corto. Será también por eso, por Europa, porque se aceptó en su momento por parte del gobierno de Pedro Sánchez una serie de medidas a adoptar para que los fondos europeos llegaran. Se vendieron como que los fondos europeos iban a llegar y efectivamente van a llegar, pero llegan condicionados, y todo lo que tiene que ver con el tema del sistema de pensiones me da que ese sí que va a ser la piedra en el riñón que va a obligar a Pedro Sánchez, probablemente antes del año 25, a convocar elecciones generales. Vamos a hablar precisamente de eso, porque una de las opiniones o una de las voces, en este caso después del resultado de las elecciones europeas, fue precisamente la del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que le encomendaba a Pedro Sánchez que quizá era el momento de pedir y de adelantar elecciones a raíz del resultado de las europeas. ¿Pensáis que efectivamente el resultado de las europeas o las cuestiones que mencionaba Joaquín son motivo para, en este caso Pedro Sánchez, convocar elecciones o que no debería ser así o que directamente no lo va a hacer porque piensa que tiene la potestad suficiente para mandar el tiempo que le queda?
Yo podría pensar eso si, precisamente lo que estábamos hablando, si la participación de voto hubiésemos dicho que era del 75%. Y que de ese 75% el PSOE no hubiese perdido a lo mejor un diputado, siguiendo esta cifra, ¿vale? A lo mejor hubiese perdido 3 o 4 o incluso más, y el Partido Popular hubiese ganado por una mayoría aplastante, no con una diferencia de 4, sino a lo mejor con una diferencia de 15. Entonces ahí sí que podríamos tener una radiografía, desde mi punto de vista, que no, pero bastante más clara, de que como presidente del gobierno estás viendo que la población, un 75% de la población que puede votar, ya ha dejado de apoyarte. En este caso no. En este caso no, porque estamos hablando de la mitad de la población que pueda votar, y de esa mitad hay una mitad que ha votado al partido que no es el tuyo. Entonces, con datos estadísticos, no creo que esa tuviese que ser la decisión que en otro caso, por ejemplo, sí que ha hecho Macron, porque se ha dado cuenta que ha sido que le han pasado por la derecha de una manera, y nunca mejor dicho. Sí, nunca mejor dicho. Yo, es que el argumento de Matías me vale, porque es un argumento muy válido para el chequeo de la responsabilidad política que debemos de solicitarle a nuestros políticos en el ejercicio del poder, en ejercicio, ¿no?, en vigor. Y yo creo que la prueba del 9 ha sido Yolanda Díaz, porque con ese mismo argumento los paupérrimos resultados electorales de Yolanda Díaz no sirven tampoco para exigir, por lo visto, ningún tipo de responsabilidad política, porque a la vista ha quedado que no hay asunción de responsabilidad política, diciendo un día me voy, al día siguiente no me voy, y que no voy a abandonar bajo ningún concepto ni el piso de 400 metros cuadrados que tengo en la calle Serrano por ser ministra y vicepresidenta del gobierno, ni el coche oficial, ni el Falcon. Hago uso de estos argumentos porque son los mismos argumentos que ha utilizado Yolanda Díaz y el Partido Socialista para exigir responsabilidad cuando gobernaba el Partido Popular. Si no, no los utilizaría, ¿eh? Pero claro, yo creo que aquí estas elecciones sí que han servido para que efectivamente al menos algunas vergüenzas queden a la vista, ¿no? Porque eran personas que venían a quitar la moqueta, a no estar apalancadas en el sillón, a no hacer de la política una forma de vida, y ha quedado evidente que de aquello nada de nada. Y por lo tanto, ahora tampoco no están legitimados tampoco, ni tan siquiera con estos resultados, para hablarnos a los ciudadanos de la cultura de los gobiernos de coalición. Porque a la vista de lo que ocurre en los gobiernos de coalición, no hubiera pasado nada que este socio, que ha sacado un mal resultado electoral, la señora Díaz, se fuera a su casa y viniera otra persona a sustituirla, si el acuerdo es de vicepresidenta, en el puesto de vicepresidenta o vicepresidente, un representante de Sumar. Nada. Aquí no hay posibilidad de asunción de responsabilidad ninguna. Me encanta que Pedro Sánchez felicite al Partido Popular en la victoria de las elecciones. No fue lo que hizo en junio del 23. En las elecciones de junio del 23, él no felicitó al Partido Popular, que ganó las elecciones. El problema no es que haya hecho esto ahora. El problema es que él se enmienda a la totalidad, y esto lo explico para lo que contaré a continuación. Él se enmienda a la totalidad cuando él pide que Salvador Illa, ganador de las elecciones en Cataluña, como lo fue Núñez Feijóo en las generales, ha de gobernar en Cataluña y hay que felicitarle por ser el ganador. ¿Qué quiero decir? Lo que quiero decir es que esta enmienda a totalidad que se hace Pedro Sánchez a sí mismo a la hora de reconocer a ganadores y perdedores, lo que hace ver es que él no está en condiciones, porque no lo asume, de asumir ninguna responsabilidad política al respecto de malos resultados electorales. ¿Ha perdido las europeas? ¿Perdió las elecciones generales de junio del 23? ¿Formó gobierno con la extrema derecha, con el apoyo de la extrema derecha racista de Junts, a cambio de 7 votos? Eso es una máquina de votos.
de extrema derecha. Que el presidente socialista que quedó segundo haga gobierno y concesiones, sean todas las que sean, por 7 votos a un partido de extrema derecha y racista, es una máquina de votos para la extrema derecha. Perdió las elecciones locales y autonómicas y no ha asumido nunca ninguna responsabilidad. Entonces, al final, lo que yo sí tengo claro, y es por lo que he comentado al respecto de los fondos europeos, es que cuando Europa diga que va a mandar dinero a España siempre y cuando que se le mande las reformas de las pensiones, que pasa por más años cotizados, ampliación de la edad de jubilación y recorte de las prestaciones, que eso es lo que nos va a exigir lamentablemente Europa, pues bueno, a ver quién apoya eso. Y entonces ahí, en ese momento, que se especula que será el año 2025, yo entiendo que cuando se vea solo, lo que pasa que también es verdad que este hombre está haciendo cosas que a mí me dan mucho miedo. Me dan mucho miedo. Yo estoy muy apesadumbrado por las dinámicas que está asumiendo el presidente del gobierno. No por nada, sino porque yo sigo pensando que en un momento determinado es bueno para este país que haya alternancia política. Es decir, la alternancia política debe de existir. Gobierna en un momento determinado la izquierda, luego gobierna la derecha. Lo que es importante es que hayan contrapesos en el Estado para que cuando gobierne la izquierda o la derecha jamás se sobrepasen y violen la libertad de expresión y la independencia de los jueces. Y esto es un problema, porque cuando tú permites que uno se extralimite, ¿cómo vas a evitar que otro también lo haga? Y ahí estamos jugando con las cosas del comer. No sé si queremos pasar ahora, claro, una situación o no sé si ha sido consecuencia, entiendo que no, pero que sí que ha coincidido en el tiempo con las elecciones europeas, es lo que ha ocurrido en el Parlamento de Cataluña, donde un candidato de Junts finalmente ha sido el que ha sido escogido como el presidente del Parlamento. Claro, esta lectura se junta con lo que ha propiciado que el candidato, en este caso de Junts, haya sido finalmente el escogido y no así el propuesto por el Partido Socialista catalán. Quizá también esto nos da un poco de pie a lo que puede ocurrir en el Parlamento catalán, o quién pueda ser el presidente de Cataluña en las próximas fechas, si es que lo hay y no hay elecciones también anticipadas. Tu puesta en juego del balón es fantástica. ¿Te deja votando, Joaquín? Sí, pero por un detalle. Por el detalle que no se comenta, porque es terrible. Es terrible que no se comente el detalle. Es decir, todo esto que tú has dicho es la pura normalidad democrática. ¿Por qué no va a ser presidente de la Cámara catalana un diputado de Junts? La anomalía es por lo que todos estamos ya asumiendo. Y lo asumimos con una normalidad que nos va a costar mucho. Va a ser muy caro esto, nuestros derechos y libertades, que asumamos esto. Este señor fue elegido presidente de la Cámara catalana ignorando la advertencia del Tribunal Constitucional de que había unas personas que no podían votar. Y votaron. Y votaron. Y por eso fue elegido este señor. Si este señor no hubiera recibido esos votos que el Tribunal Constitucional dijo que no podían ser emitidos, este señor no hubiera sido elegido presidente. Y asumimos con total normalidad que esto no se diga. Claro, aquí ya están aquí los del Partido Popular, presentan recurso de inconstitucionalidad. Eso no es la noticia. La noticia es que el Partido Socialista no lo presente. A mí esto me da mucho miedo. Estamos permitiendo y normalizando violaciones de derechos, porque al final el derecho que tiene un diputado, por mucho que no nos guste, de Vox, en el ejercicio de sus funciones, ha de ser respetado como el derecho de un diputado indultado de Esquerra Republicana de Cataluña o de Junts, que ejerce conforme a su indulto su libertad y sus derechos en la Cámara catalana. Pero que todos los que hayan allí, mayoría, no todos, asuman como absolutamente normal que la advertencia del Tribunal Constitucional de que ustedes no hagan eso porque van a prevaricar, lo hacen, y de aquí el Partido Socialista dice, no, oye, de verdad, estamos jugando con las cosas del comer.
esto no va a traer nada bueno. Ese tipo de comportamientos son máquinas de votos para la extrema derecha. Luego le echamos la culpa a la extrema derecha, a sus comportamientos, a sus paradigmas, a sus odios, a sus fobias. Pero hay que ampliar la vista y ver quién con su actitud y con su comportamiento está echándole gasolina a ese crecimiento de la extrema derecha. Yo, perdonadme, pero yo lo veo así y me parece todo esto un disparate monumental. Matías. Yo es que del Parlamento catalán poco. Te ha venido poco estudiado el Parlamento catalán. Del Parlamento catalán sí. Además, Joaquín sabe muchísimo más sobre este tema en concreto y me parece que está muy bien explicado. Hay cosas que no se pueden consentir y una de ellas es que gente que no pueda votar vote y encima eso se valide como que está todo bien cuando no es así. Dicho esto, pues bueno, yo amante de Junts no soy, ni siquiera simpatizante ni amigo. De hecho, les tengo un poquito de inquina, por llamarlo de alguna manera. Y entonces pues no me gusta nada. No me gusta nada lo que hacen, no me gusta nada las artimañas que llevan, no me gusta nada los acuerdos internacionales y los pactos que hacen con determinados países genocidas y bueno, pues todo lo que haga Junts no me parece algo limpio. Voy a lanzar esta cuestión que conocíamos por la aritmética simplemente, y es que el Partido Popular, tanto el Partido Popular como Vox, dentro de las elecciones al presidente de la Cámara de Cataluña, han votado en blanco o se han abstenido, no sé cómo es exactamente la maniobra, para que el candidato de Junts fuera finalmente elegido presidente. ¿Cómo justifica el Partido Popular esta decisión del voto? No sé si existe una justificación o no. El voto del Partido Popular en esa votación... Porque en lugar de dar el voto al candidato del Partido Socialista... Pero es que para el voto para dárselo al candidato del Partido Socialista, el Partido Popular solamente ponía una condición. Y era una condición que si el Partido Popular... Vamos a dejar una cosa clara, lo digo más que nada porque el Partido Popular... que además le sirvió de gran movida electoral en la campaña de las europeas, cuando Núñez Feijóo hizo la insinuación de que él estaba dispuesto a todo, incluso a todos los instrumentos que la ley permite, incluso una moción de censura para intentar desalojar a Pedro Sánchez. En ningún momento nombró a Junts y ya inmediatamente salió toda la izquierda a decir que Feijóo estaba dispuesto a pactar con Junts. La situación que hay en Cataluña pasa por el hecho de que si el Partido Popular tiene la posibilidad de ser relevante e influyente, para apoyar al Partido Socialista catalán, la única condición es que rompa todos sus lazos con el independentismo. ¿En Cataluña o en España? Todos, en Cataluña y en el gobierno de España, en los dos. Todos. Y la respuesta ha sido no. De ahí que se intente derivar que es con el posicionamiento o con la abstención o con medio pensionista se está favoreciendo a Junts, pues es engañarse al solitario. Con Junts, nada. Ni heredar. Nada. Joaquín Albaladejo se da de baja del Partido Popular en el instante después que el Partido Popular acuerde algo con Junts. Y no será el único. Hay que apuntar esta... Apúntenlo. Este audio, grabado, apúntenlo. Graba este audio porque... Apúntenlo. Y no seré el único. Porque se me antoja de imposible explicación dónde tiene que ir el PP con Junts. La anomalía que estamos viviendo en España genera estas circunstancias, estas situaciones. Claro, ¿qué pasa? Que ya todo lo que no sea apoyar ese tipo de operaciones, eres de extrema derecha o un ultra. En esa anomalía estamos. En esa anomalía estamos. No hay que normalizar estas cuestiones. Lo que ocurre en el Parlamento de Cataluña tiene un único responsable, y es el señor Illa.
que podría ser sin ningún problema presidente de la comunidad autónoma y podría ser sin ningún problema el que hubiera elegido al presidente socialista de la Cámara, llegando a un acuerdo con los partidos constitucionalistas que suman en la Cámara Autonómica Catalana. Aquí quien no da ninguna explicación en ese sentido es el señor Illa. Bueno, sí que da. Que él, con Vox, no. Con Junts, sí. Que la diferencia entre Junts y Vox en el ámbito de la ideología es ninguna. ¡Ninguna! No hace falta que recordemos aquí que para los que nos encontramos en esta sala, los que estamos aquí para Junts somos los ñordos tarados genéticamente españoles castellanos. Eso no lo digo yo, eso lo dice el señor presidente de la Generalitat, que fue el señor Quim Torra. Entonces, estas cosas, de verdad, quiero decir, el Partido Popular, esto lo tiene que tener meridianamente claro. Y lo que está ocurriendo en Cataluña es lo que estamos viendo todos los días. El Partido Socialista tiene un acuerdo estratégico con Junts y todo lo demás le da exactamente igual. Joaquín, ya que estamos, ¿qué va a pasar en Cataluña con el Parlamento o con la presidencia? ¿Qué vaticinas? El presidente de la Generalitat catalana, ¿quién va a ser? Sí, va a haber presidente. Nada, si va a ser necesario por ello, si corre riesgo la presidencia de Pedro Sánchez, va a ser el señor Puigdemont. ¿Cómo? No lo sé. Lo veo complicado porque se están dando las circunstancias jurídicas enrevesadas. Estamos provocando desde el gobierno de España un choque institucional propio de países caribeños, donde estamos viendo enfrentamientos entre públicos, además, entre el fiscal general del Estado con los fiscales del Supremo. Yo de verdad estoy preocupadísimo de cómo se está retorciendo toda la ley para hacer al señor Puigdemont el Tarradellas del año 2024. Y esto no va de eso. Esto no va de eso. Esto va de unos políticos corruptos y sinvergüenzas que utilizan la ley para estar al frente del gobierno. Pues aprovechamos que también he introducido esta cuestión, Joaquín Albaladejo, para hablar de otros temas que teníamos previstos para esta tertulia, y era hablar de el ultimátum de Pedro Sánchez al Partido Popular para que finalmente se alcance un acuerdo y puedan elegir o elijan el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, pues también una situación un poco, no sé si decir extraña, desde luego creo que es una anomalía en la historia reciente de la política española, pero que, bueno, el presidente del gobierno lanzaba ese ultimátum al Partido Popular. Joaquín, Matías. Bueno, a ver, esto de base para mí es una sinvergonzonería. Una sinvergonzonería porque el poder del gobierno no debería estar dentro del Poder Judicial, ni el poder del gobierno ni el poder legislativo. Entonces, que sean los partidos políticos mayoritarios los que elijan un determinado número de jueces, eso no es pervertir el Poder Judicial. Eso no es o ¿qué me estás diciendo? Que estamos tantos años sin renovar porque se están haciendo una serie de pruebas o posiciones por parte de los partidos políticos en base a cuáles son los mejores que ellos tienen que elegir para eso, o los que son más afines a determinado pensamiento, ideología o vete tú a saber qué, porque no lo sé. Lo que sé es que los partidos políticos no deberían elegir a ningún tipo de juez, ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni absolutamente nadie. Debería ser un estamento completamente libre. Hasta que eso no lo tengamos, pues una libertad judicial no hay. Se nos puede llenar la boca de decir que queremos el... ¿Cómo era la palabra ¿El lawfare sí. Incentivar a los jueces a que hagan determinadas sentencias en base a lo que yo quiero, ¿no? Una presión. Pero eso es una parte pequeña, pero la parte grande, que es el Consejo General del Poder Judicial, los partidos políticos están eligiendo a los jueces. Eso no puede ser. Los jueces tienen que elegirse a ellos mismos.
Y también lo que no puede ser es que llevemos, ¿cuánto? 5, 6, 7 años sin la renovación del Consejo del Poder Judicial, cuando debería estar renovándose en tiempo y forma en unos determinados plazos. ¿Por qué este bloqueo? Bueno, está bien que el presidente del gobierno, yo creo que llega tarde, también te lo digo, creo que llega tarde. Estar aguantando tanto tiempo me parece también de importarte bien poco o dejártelo como un as político debajo de la manga para cuando ya no tenga que tal, entonces me saco este as que estaba ahí aguantando. Me parece una estratagema política más que un hecho de higiene judicial. Entonces, bueno, más a la estrategia política más que el interés que pueda tener por renovar el Consejo General. Sí, porque vuelvo a decir, esto que ha hecho me parece que está bien, me parece que hay que dar un tipo de ultimátum a determinadas actitudes, esta en concreto de la que estamos hablando, porque esto no puede pasar años y años y años porque sí, porque a ver si cuando lleguemos a ya lo hacemos, porque así no, esto no puede ser así. Esto tiene que tener otra vía completamente diferente a la que es la política, porque los jueces deberían ser libres. Joaquín. No, pero es que Matías acaba de describir y de trasladar el posicionamiento de Pedro Sánchez en la famosa entrevista que le dio a Jordi Évole en el año 2018. Sí, lo que acaba de decir Matías es lo que dijo Pedro Sánchez en el 2018 en una entrevista que le dio a Jordi Évole en La Sexta, en una taberna, ¿os acordáis? Ahí en un bar, ahí con unos quintos y con gente que iba pasando. Reforma... la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y elección de los jueces, lo que ha dicho Matías. Que yo lo apoyo. Pero lo que Pedro Sánchez propone hoy no es eso. Sí, no, eso está claro. Lo que propone hoy Pedro Sánchez no es eso, que por cierto yo lo apoyo porque además es lo que Europa nos dice que tenemos que hacer. Bueno, ya... Y aquí es donde de verdad yo ya sí que empiezo a tener muchísimo miedo. Muchísimo miedo porque ayer dimos una entrevista en la televisión pública al presidente del gobierno donde hizo una serie de afirmaciones que no son en absoluto casuales, que lejos de ratificar lo que le dijo a Jordi Évole como comunicador en esa entrevista en su momento, que se resume en lo que ha dicho Matías, que los jueces se elijan entre ellos, viene a decir que, bueno, en España todos debemos de saber que el poder emana de la ciudadanía, que la soberanía nacional reside en el pueblo, los que estamos en esta emisora y los que nos escuchan, esos son los titulares del poder en este país, la soberanía nacional reside ahí. La mención que ha hecho Matías a los poderes, a la intromisión del poder judicial, el legislativo, el ejecutivo, es fantástica porque es una descripción muy clara de cuál es la realidad del ejercicio del poder en un país. Bueno, pues esos poderes emanan del pueblo. La soberanía es nuestra. Bueno, pues para el presidente del gobierno esto no es así. Es decir, el artículo 1, apartado 2 de la Constitución, que es lo que yo he dicho aquí, para el presidente del gobierno de manera literal no es así. Él dice que todo poder emana de la soberanía nacional. Hasta ahí estamos de acuerdo. Que él identifica con la voluntad de la votación del Congreso de los Diputados. Y eso no es así. Eso no es así. El Congreso de los Diputados es una institución que forma parte de lo que se denominan las Cortes Generales. Y esa institución está formada por dos instituciones: el Congreso de los Diputados y el Senado. Pero es falso que la soberanía nacional esté en nuestros senadores y en nuestros diputados. La soberanía nacional está en todo el pueblo. Y lo que hay que hacer, en mi opinión, es que la propuesta que él tenga, que la someta a votación. Porque, de lo contrario, esto es una reforma constitucional
por la puerta de atrás. Y estas aventuras salen mal. Porque son aventuras más cercanas a lo dictatorial que a lo legitimado por el pueblo, que es lo que debe de ser. ¿Y el pueblo quiere que no se renueve el Consejo de Poder Judicial durante X años? Joder. Seguro que no. Pero lo que hay que hacer es someter al pueblo la forma y la decisión para legitimarse. Si yo, Matías... ¿Un referéndum en base a eso? ¿O qué estás Pero bueno, proponiendo? es que solamente se puede votar en algunas zonas de España y no en el resto de España. No, si No, pregunto. Por ejemplo, no una lo sé. forma o referéndum o elecciones. Es decir, la reforma... El que quiera modificar la Constitución se puede modificar. Sí, con dos tercios de la Cámara. Que se someta a esa modificación. Si él quiere modificar la forma de elegir a los jueces y que se elija por el Congreso de los Diputados, porque en estos momentos él puede controlar esas mayorías suficientes, que lo someta a la votación de todos los españoles. ¿Me autorizáis que haga esto? Porque en el programa electoral del 23 de junio del 2023 no estaba la amnistía, y la tenemos. No estaba nada que ver con una forma de elegir a los jueces como la que él está ya deslizando. Oye, esto no es así. Es que esto no es así. Esto me está dando mucho miedo, porque él es presidente de España por la Constitución que él mismo evita cumplir. Es más, él es presidente de España por un mandato constitucional que él pretende subvertir. Que esto es gravísimo. O sea, es muy grave. Lo digo porque si permitimos esto, vamos a ver, si permitimos esto, que es algo tan potente dentro de la estructura constitucional, otras cosas menos potentes, como la libertad de prensa, se lo puede limpiar en un segundo. Insisto. Además, queda un poco feo, y estaréis de acuerdo conmigo, en que intente hacer esto cuando hay una situación judicial complicada en el entorno más cercano del presidente. Da la sensación de que aquí lo que se está intentando es apagar el incendio de una manera rápida y urgente. Es feo. Es muy feo. ¿Y qué hacemos con la renovación del Consejo del Poder Judicial? Lo que hay que hacer con la renovación... ¿Seguimos esperando años? Hasta que al Partido Popular le interese. No. Entonces... Lo que hay que sacar es el interés de los partidos políticos, y yo asumo las palabras del presidente Pedro Sánchez del 2018. Porque ¿qué ha cambiado en la situación actual para que el Sánchez del pasado no quiera asumir lo que Europa dice y lo que el Partido Popular hoy dice que haría? El Partido Popular lo que dice es que se elijan entre los jueces. Ahí, pues claro, por cierto, un matiz. Ayer vi a un antiguo miembro del Consejo General del Poder Judicial manifestar algo que tiene razón. Con la Constitución en la mano, con los reglamentos y con las leyes, el debate que plantea Pedro Sánchez es falso. Y digo por qué, y voy a explicar por qué es falso. Porque aquí la responsabilidad para elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial la tiene el presidente del Congreso, la presidenta del Congreso y el presidente del Senado. Porque este es un procedimiento que está normado. Ellos tienen que poner en marcha ese procedimiento. Y no lo ponen en marcha ninguno de los dos. Quien debe de iniciar es la presidenta del Congreso, para luego que se ponga en marcha el presidente del Senado. Y someter las votaciones en las cámaras. ¿Por qué no se someten esas votaciones? Porque Pedro Sánchez no quiere que haya una elección entre jueces. Quiere que haya una designación conforme a la voluntad de los políticos. No es el Pedro Sánchez del 2018. No, por supuesto. Pero Pedro Sánchez... Pero si algo se le puede caracterizar a Pedro Sánchez es por ser camaleónico. Eso está bien, pero subvertir... y eso no es algo bueno. No, pero bueno, quiero decir... Estás engañando a tus propios electores, a la gente que le habías prometido una cosa, luego hacer justamente lo contrario. Pero Matías, que quede claro a nuestros oyentes que aquí hemos hablado bien de Pedro Sánchez, no va a parecer cuando hemos dicho que tenía una estrategia que era dividir a tres derechas, extremas derechas y tal, es una forma política de sobrevivir. Pero aquí estamos hablando de cosas muy... cuidado, que esto es el corazón de un Estado. Estamos tocando cosas muy complicadas. Y es ahí donde yo creo que se ven ciertos tics que no son propios de una democracia occidental. Que tú digas
que voy a revertir la voluntad, la soberanía nacional, que es del pueblo español, la voy a identificar con los representantes que hay en una de las dos cámaras, porque tú la dominas y la manejas. Oye, eso es de primero de Franquito. Y Franco ya se murió y lo enterramos boca abajo. ¿Más dictadores en este país? No, por favor. Bueno, si la Cámara del Senado sirviese para algo también tendría... Bueno, pues a lo mejor, pues fíjate, pues en fin, oye, Porque ayer oí una entrevista muy interesante de la persona funcionaria del Estado que se presentó en Barcelona tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución que se aprobó en el Senado con el voto a favor del Partido Socialista que dirigía Pedro Sánchez y con manifestaciones públicas de Pedro Sánchez a favor de esa aplicación del 155. Y nombró a una serie de personas, entre otras al actual presidente de la Generalitat catalana, en funciones todavía. ¿Josep Rull? No, el presidente de la Generalitat, no de la Cámara. Pere Aragonés. Pere Aragonés, que Pere Aragonés dice que se le puso firme en primer estado de revista, acongojadito ante la potencia del Estado y de la legalidad que tomó cartas en el asunto cuando unas personas dentro de una comunidad autónoma dieron un golpe de Estado. Y Pere Aragonés se comportó extraordinariamente apegado a la ley. Es que el 155 que puso en marcha el Senado es la legislación vigente. La garantía de la igualdad entre los españoles. Hombre, es que, de verdad, es dramático que en el año 2024 tengamos que estar diciendo esto. Pues dicho eso, vamos a hacer una pequeña pausa, o una pequeña gran pausa, y dentro de un ratito estaremos hablando de nuevo, aquí en Torrevieja Radio y en la tertulia de los viernes, sobre cuestiones más locales. Hasta ahora. Una pequeña pausa, a la 1:13, volvemos a la tertulia de Torrevieja Radio, la tertulia de los viernes. Seguimos aquí con Matías Antón y Joaquín Abradejo, con los cuales estábamos comentando la actualidad de carácter nacional, y ahora pasamos a los temas locales. En este caso proponemos un solo tema, hablando en este caso de los aseos públicos que se han instalado en distintas zonas de nuestra localidad. Para algunos son muy feos, para otros no tanto, para otros cumplen un servicio que era totalmente necesario, y sobre todo entiendo que sobre todo la gente de hostelería está muy contenta, o debe estar muy contenta, con la instalación de estos aseos que vienen también un poco a evitar que muchas personas que no son clientes y que por supuesto pasean por la zona del litoral de Torrevieja entren en sus establecimientos para hacer uso de los urinarios. Y iba a decir otra palabra. En fin, Matías Antón, Joaquín Abradejo, ¿qué os parecen estos servicios públicos? ¿Los habéis visto? ¿Son necesarios, innecesarios? Lo vi el de la Plaza Waldo Calero pasando el otro día. Y bueno, claro que son necesarios, por supuesto que son necesarios. O sea, con una densidad de población como la que tenemos aquí en Torrevieja y más en verano, por supuesto que son necesarios. Incluso me parecen hasta pocos, fíjate lo que te digo. Son pocos. Creo que son pocos. Claro, que yo creo que habría que poner más. Lo que pasa es que también es verdad que espacio tampoco es que tengamos mucho. Entonces, pues bueno, lo que más me tiraba un poquito para atrás, no me tiraba nada para atrás, pero lo que más me escamaba un poquillo era el tema de la higiene de esos sanitarios. Pero bueno, al leer la noticia, al parecer son como la cámara de autosuicidio de Futurama, que de repente se limpia todo solo con aspersores y con todo, ¿no? Son un poco túnel de lavado, me da la sensación, ¿no? Sí, como ¿no? que... Sí, ya sí. está. No sé hasta qué punto también te puedo duchar si te quedas ahí dentro. No sé si te dejaría, pero bueno, oye, pues, quizás sí. Podría estar te quedas guay. muy quieto, no hay sensor ahí que Claro, te detecte. te quedas ahí parado hasta que te pega el petardazo. Pero bueno, quitando eso, a mí me parece genial. ¿El diseño qué te parece? Bueno, es un cubo. Pero también tenemos que saber que es un baño, es un WC. Tampoco le tenemos que pedir mucha belleza arquitectónica a algo que tiene que ser 100% utilitario. Que sí, que si queremos ponernos súper exquisitos, se le podía haber hecho algo diferente, un diseño, pero hay cosas que tampoco requieren de esa... que sea necesario tener una belleza extrema en un baño.
no sé, o sea, quejarse de los feos que puedan ser, me parece que no darse cuenta de lo bueno que es el servicio. Pues deja que Joaquín opine y ahora también pues lanzo otra pregunta que he leído por redes sociales. Yo creo que realmente es sano que la gente opine y critique. Si estamos aquí echando una charla y algunas parrafadas en ocasiones defendiendo los derechos constitucionales y la legalidad constitucional y el respeto al igual, pues eso también parte por el hecho de la libertad de expresión y que la gente pues opine, ¿no? Y efectivamente ese es un elemento que va a estar en una vía pública y es susceptible de opinión. Lo que no es demasiado opinable y creo que también sirve para poner en valor las buenas cosas de la política es que parece que eso iba en el programa electoral de Eduardo Dolón y lo cumple. Pues bien, ¿no? Bien por los políticos que tantas veces le damos cañas a unos políticos y a otros en el sentido de que o no cumplen o no llevan, no hacen cosas distintas a lo que decían en campaña electoral, pues oye, pues creo que merece la pena esto ponerlo también en valor. Me ha llamado la atención particularmente las críticas de algunos vecinos, y esto es así, por desgracia, de que no les gusta que se ubiquen según qué sitio, o les molesta y tal. Por desgracia, los elementos de servicio público general a todos no nos puede... Siempre toca a alguno. Siempre a alguno le toca. Lo que es importante es que también se garantice de alguna manera de cara al futuro que las inmediaciones de lo que es ese servicio pues también estén limpios y estén aseados, porque en resumidas cuentas tenemos la certeza de que por la sistemática mecánica que tiene este váter, por dentro va a estar muy limpio. Eso sí que lo sabemos, porque tiene esa sistemática interna, como ha comentado Matías, de que se autolimpia y tal, pues fenomenal. Por fuera, pues es interesante que también sea una zona agradable, ¿no? Y que esté bien mantenido y bueno, y luego también he visto que hay una situación de pago, que a mí me parece interesante que se paguen. Quiero decir que yo estoy a favor de que esas cosas no sean full gratuitos, sino que se paguen porque también contribuirá, pienso yo, a su mantenimiento. Me ha llamado la atención ese detalle. Me ha llamado la atención porque, en fin, a mí que últimamente me toca viajar por diferentes partes de España, en algunas capitales, que he visto esta misma infraestructura pública. No valía 50 céntimos en aquellos sitios, no, era euro. O sea, la moneda de euro era el precio del servicio. Aquí parece ser que va a ser a 0,50 y teniendo en cuenta pues la edad poblacional de las personas que tenemos en las zonas de los paseos y en estas zonas y la afluencia de público turístico que tenemos, yo creo que era incomprensible que esto no estuviera ya en marcha, sinceramente. Era un poco incomprensible. Bueno, también parece que es una prueba, ¿no? Que si sale bien y sale como efectivamente pues todo el mundo espera, pues a lo mejor se podría estudiar ubicaciones. Yo creo que parques y jardines de Torrevieja, en zonas verdes de afluencia, como por ejemplo, pues no sé, es decir, me viene a la cabeza Doña Sinforosa. Yo pensaba en el Parque de las Naciones también, no sé si... Parque de las Naciones. El Parque de las Naciones tiene baños, ¿eh? ¿Tiene baños propios? Sí, tiene... Sí, tiene infraestructura, pero a lo mejor tal vez... De hombre y mujer tiene... Sí, pero a lo mejor merecería la pena poner algo también de este estilo autolimpiable, porque los problemas que se generan en ocasiones allí es un poco el estado de mantenimiento y de limpieza que se van generando. Bien, también, no sé, la zona esta que hay en el camino de trasiego, como digo yo, de comunicación entre la curva del Palangre y la playa del Cura, por ahí también puede ser que sea una buena zona. Ahí hay un parque infantil que es de un éxito brutal, la verdad, que desde que se inició ahí tiene una actividad cerca del Ruta del Sur, un bar claro, por eso allí. es Punta Margalla, ¿no? Hay un entorno ahí que la verdad que es muy agradable de gente y... Sí, porque hay mucho... ¿Y por qué no decirlo para ponerlo en valor? Me llama mucho la atención y me encanta ver a muchísima gente con niños, con niñas extranjeras y de todas las nacionalidades, de todas las culturas y de todas las religiones conviviendo pacíficamente. Para mí es la foto de Torrevieja esa hoy. Y ese entorno es la que efectivamente pues también podía haber, no sé, se puede estudiar. Parque de la Siesta. Matías, 50 céntimos, ¿qué te parece? Porque siempre nunca yo al gusto de todo, siempre ha habido gente que se tiene que pagar por mear. Pues bueno, pues que por un servicio en realidad. Sí. A ver, no me parece caro, pero bueno, no me parece caro desde mi posición. No sé hasta qué punto a alguien que no tenga dinero le puede parecer caro o no. No me parece caro.
Yo creo que eso requiere un mantenimiento, y ese mantenimiento, eso sí, lo que sí que se tiene que entiendo no, eso se tiene que hacer, la fiscalización de ese dinero, dónde va, como quién Claro. lo cuenta, los arqueos y todo eso, pero vamos, quitando eso, 50 céntimos no me parece un precio exorbitado. Aquí lo único habrá que ver cuando, claro, el tema del pago, porque ahora muy pocos llevamos dinero en efectivo. No sé si vosotros lleváis mucho dinero en efectivo. No suelo llevar. Yo es que ahora mismo no llevo absolutamente nada. Llevo la cartera, el móvil y poco más. Entonces habrá que ver si habrá que adaptar el sistema de pago a lo mejor a Sí, bueno, te la imagino. tarjeta, Claro. a lo mejor dejar ahí eso. Habrá que verlo. Bueno, pues dicho esto, vamos a pasar a dar el salmentazo y el abrasico. En este caso vosotros, Matías. Bien, abrasico. ¿Sabes que desde ayer estoy pensando en un abrasico y no sé así a quién dárselo? Pues yo nada más llegar has dicho uno. De una manera... ¿Ah, sí? Claro. ¿A quién? A tu señora. Ah, bueno, claro, sí. Pues nada, le mando un abrasico. Le mando un abrasico a Dana, que está malica, que iba a venir y no ha podido venir. Mira, bien, ¿ves? Y por lo menos voy a poder entrar en casa cuando vuelva de aquí. Gracias, Rafa. Qué fama le pone. No será así, no será tanto. No, más buena que el pan. Sí tenía el palico. Sí tenía el palico. Me gusta el salmentazo, como palabra. Me parece que es preciosa. Sí, el salmentazo. No, tienes razón, salmentazo. Salmentazo es más bonita. Quiero darle salmentazo. Sería a lo mejor un salmentazo doble, pero voy a empezar por el fácil, que es a Vito Quiles. ¿Vale? Este pseudo periodista. No está licenciado, ¿eh? Por lo que he visto. Por eso he dicho pseudo periodista. Por lo que he visto, no está licenciado. Precisamente porque la Universidad Complutense ha dicho, no señores, a este chico le faltan 18 créditos para terminar la licenciatura. En el momento en que se graduó. En el momento en el que tiene la foto. La promoción, claro. Que igual es la promoción 2019, por ejemplo. Sí. Y en ese momento se le permitió graduarse porque le faltarían, en este caso, pues, suponemos que menos de 18 créditos para terminar la carrera. Exacto. Continúa, por favor. Gracias. Lo digo porque que gente así pueda decir que es periodista y la asociación de periodistas del Parlamento pueda meterlo dentro, que ahora está pidiendo que lo saquen, evidentemente con toda la razón del mundo, pero que una asociación de periodismo, y además la del Parlamento, aquel que venga y diga yo soy periodista, pueda asociarse. Pues mire, yo estoy en el Colegio Oficial de Doctores y si no eres un doctor no puedes estar en el colegio, y lo primero que te exigen es la titulación. Entonces, estas cosas, y aquí es el otro salmentazo, es para precisamente esta asociación. Yo hice hasta cuarto de periodismo. Según este chico, yo también podría ser periodista. Y evidentemente... Quizás te podrías haber graduado. Y me podía haber graduado también, incluso. y evidentemente no se me ocurre meterme en la Asociación de Periodismo del Parlamento, precisamente porque pienso que no me van a... con todo el buen criterio del mundo. Entonces, un palito doble, tanto para Vito Quiles como para la Asociación de la Prensa de Madrid. O del Parlamento. No, de Prensa del Parlamento. Del Parlamento, no de Madrid. Perfecto. Muy bien, pues Joaquín, ahora lo dejo. Bueno, yo el salmentazo se lo voy a dar al fiscal general del Estado, que hemos tenido noticia que bueno, pues ha sido el autor intelectual obligando a la fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid a hacer un comunicado en contra de la voluntad de esta mujer, que lo dejó por escrito, y además ante la amenaza incluso de un periodista, el jefe de prensa de la Fiscalía de la Audiencia Provincial, que dijo que se estaba presuntamente vulnerando derechos de una persona que podía estar siendo investigada, pero que la presunción de inocencia hay que mantenerla, y hubo pues una actuación del fiscal general del Estado reconocida y acreditada en la investigación judicial que se está llevando a cabo para de alguna manera intervenir e interferir en un proceso que se está llevando a cabo contra el novio de una presidenta de una comunidad autónoma, que si es un sinvergüenza lo pague,
pero que no tiene ningún tipo de sentido que desde el punto de vista político se esté utilizando y además se deje utilizar una institución del Estado como es el fiscal general del Estado para salir a defender al presidente del gobierno en una batalla política. Yo estas cosas, de verdad, insisto, me da mucho miedo que esto ocurra. Así que el salmentazo para el fiscal general del Estado, que todavía sigue siéndolo y nadie le exige ni él asume ninguna responsabilidad. Es algo increíble que en cualquier país de Europa esto no ocurriría sin duda alguna. Seguro. Con independencia de cómo sea o de lo que haya hecho el novio de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Es decir, eso que se ventile como tenga que ventilarse y cada palo que aguante su vela. Pero esto que se está acreditando en estos días es infumable. Correcto. Y el abracico se lo quiero dar a Sergio Sala, que esta tarde, si Dios quiere, pues va a ser ratificado como o nombrado como presidente de Nuevas Generaciones de Torrevieja, tomando el testigo y el relevo de Domingo Paredes, al cual pues se le agradece todas sus gestiones y le deseo personalmente a Sergio muchísima suerte y muchísimos éxitos, partiendo de una base. Es un consejo que le doy: el Partido Popular y Nuevas Generaciones o pone a Torrevieja por delante o lo demás no tiene ningún tipo de sentido. Somos el partido de Torrevieja. El Partido Popular que no respeta a Torrevieja no tiene ningún sentido tampoco. Por eso, con ese mensaje le mando un abrazo muy fuerte a Sergio y le deseo mucha suerte. Perfecto, pues ahí estaban los salmentazos y abrasicos de Matías Antón y Joaquín Albaladejo. Pues nada, ha sido un placer acompañaros en esta tertulia de los viernes aquí en Torrevieja Radio. Y como suelo decir, nos vemos mucho más temprano que tarde. Hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima.